Hello, everyone. Welcome to this second Open Space with your virtual advisor of week number 3. We are in module number 6, My Word in Another Language, and we are in group M6C2G37/040 from Prepa SEP. My name is Emanuel Vázquez Nieto, and I've been your virtual advisor on this model that it's about the learning of the English language. ¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a este segundo espacio con tu asesor virtual de la tercera semana. Nos encontramos en el módulo número 6, Mi Mundo en Otra Lengua. Estamos en el grupo M6C2G37-040 de Prepa SEP. Le reitero, mi nombre es Emanuel Vázquez Nieto y yo he fungido como su asesor virtual en este módulo que es sobre el aprendizaje del idioma inglés. Y pues así de rápido, estamos ya prácticamente en la sexta sesión, en el sexto espacio con tu asesor virtual. Ya nada más nos restaría 2 espacios más en la semana integradora, que pues ya empieza a partir del lunes 19 de septiembre. Así de rápido se nos fue. Recuerdo en un inicio que pues muchas personas estaban nerviosas en cuanto al aprendizaje del idioma inglés. Este módulo para algunos podía representar un reto significativo. Pero retomo mucho de lo que yo les comenté en un inicio, que estamos aprendiendo cuestiones en un nivel básico. Entonces, de alguna forma, por la generación a la cual ustedes pertenecen, me refiero al rango de edad al que ustedes pertenecen, pues han tenido un aproximamiento, una aproximación con lo que sería el aprendizaje del idioma inglés en algún punto de su vida. Por lo cual no les es ajeno, así como no nos es ajeno el idioma inglés. El idioma inglés lo podemos encontrar prácticamente en todo lo que vemos, en todo lo que escuchamos, en las películas, en la música, en las noticias, en los artículos de investigación, los podcasts. Entonces lo tenemos alrededor de nosotros. Y definitivamente aquella persona que pueda manejar el idioma inglés tendrá una herramienta muy fuerte, un as bajo la manga, para poder ser considerado tal vez para aprender en el extranjero, estudiar alguna carrera, para poder ser considerado de mayor manera en lo que sería alguna vacante en alguna empresa. Y bueno, pues me gustaría pensar que ya este nerviosismo, esta ansiedad que pueden llegar a tener algunas personas en un inicio, pues ya se ha cambiado por un ambiente de confianza entre nosotros, porque pues yo estoy aquí para poderles apoyar en este proceso de aprendizaje. No estoy aquí para burlarme de ustedes, ni mucho menos. Estoy para apoyarles en este proceso. Por lo cual, pues, la parte del audio para algunas personas podría significar un reto muy, muy, muy grande. Pero ya, me da gusto que la gran mayoría de las personas están entregando su audio. Me atrevería a decir que más del 95% de las personas están entregando su audio. Entonces, esto a mí me da mucho gusto. Sigamos trabajando de esta forma. Ya nos quedan finalmente en esta semana las 2 actividades integradoras finales para podernos enfocar en la semana número 4, donde tendremos que realizar el proyecto integrador y hacer una serie de participaciones muy puntuales en el foro de integración. Pero esto ya lo estaremos revisando a detalle la siguiente semana. Por lo pronto, en esta sesión estaremos revisando lo que tenemos que considerar para la tercera semana. Muy bien. La estructura de la sesión es la que vemos en pantalla. Primeramente tuvimos una introducción, que es justo lo que acabamos de tener. Después voy a retomar de nueva cuenta la parte de la retroalimentación, feedback de sus actividades de la semana número 2, para revisar algunos recursos que considero son importantes para poder hacer adecuadamente sus actividades en esta semana que está corriendo. En la ocasión anterior revisamos lo que fue la conjugación de la tercera persona del singular, y este elemento lo tenemos que aplicar en gran medida en su actividad integradora number 6, Finding a Roommate. Este es un elemento que les llega a costar un poco más de trabajo. Entonces, si están viendo esta sesión, yo les invitaría a que revisen la parte en la cual explico a detalle cómo se tienen que conjugar en la tercera persona del singular y también cómo se tienen que hacer preguntas utilizando el auxiliar does. En esta sesión estaremos revisando cómo expresar habilidades con can y can't. Y también por ahí tenemos que tener claridad en cuanto a, bueno, principalmente a cómo tenemos que establecer cosas que nos gustan, cosas que odiamos,
cosas que amamos hacer. Todo esto en un contexto de búsqueda de trabajo. Y bueno, después de esto, si nos da tiempo, yo espero que sí, vamos a hacer un pequeño Kahoot con estableciendo la diferencia de cuándo utilizar do y does. Ya la segunda parte de la sesión nos estaremos enfocando a analizar a detalle cómo tienen que ser sus actividades de esta tercera semana. Finalmente se establecerá un espacio específico para dudas y preguntas, pero en diferentes partes de la sesión me iré deteniendo para irlas disipando conforme vayan surgiendo estas. Y finalmente se establecerá el cierre y despedida de la sesión. Entonces me permito saludar a las dos personas que por lo pronto me están acompañando en la sesión, que sería Isby y Mario. Hello, good afternoon. I'm very glad that you can be here with me. Very good. Ok, vamos a analizar en cuanto a la retroalimentación de las actividades de la semana número 2. Primeramente, la actividad integradora number 3, be my guest. Teníamos que tener claridad de cuándo utilizar are o is. Is se utiliza para singular y are se utiliza para plural. Y tenemos que utilizar las preposiciones of place en gran medida para poder ubicar algo en el espacio. Una de las áreas de oportunidad que más se llegan a detectar en dicha actividad es que solamente dan una respuesta en vez de tres. Es decir, tenían que ubicar de tres formas diferentes un objeto en el espacio, utilizando claramente las preposiciones of place. Entonces hay que tener cuidado en leer detenidamente las instrucciones. Y el vocabulario que tenemos que utilizar pues era encaminado a los objetos que podemos encontrar en los diferentes cuartos de nuestro hogar. El audio, por ahí hubo un par de personas que no me entregaron el audio con los permisos adecuados. Recuerden que en la segunda sesión de la semana 1, yo por ahí compartí un pequeño tutorial de cómo se tienen que hacer estos audios. Los permisos. Y bueno, también se ve en gran medida el uso de Google Translate en dicha actividad, como me doy cuenta, principalmente en errores que suele haber en el español que se ven traducidos en una palabra que no tiene nada que ver, o bien que incluso no la llega a traducir. Por ejemplo, la palabra alado, todo junto, alado, es decir, que tiene una ala, como un pájaro, un avión. Y pues esta palabra claramente no tiene nada que ver con el contexto de la oración que se está tratando. En cuanto a la actividad integradora number 4, come to my house, tenemos que dar a detalle cómo ir de un punto A a un punto B, utilizando diferentes elementos, los cuales podemos ver en pantalla, como por ejemplo el vocabulario, el nombre de los edificios y el color, apoyarse en los puntos cardinales, dar las instrucciones, es decir, si se tiene que dar la vuelta a la izquierda o a la derecha, utilizar de nueva cuenta las preposiciones of place y el uso de los artículos a, and da. De nueva cuenta la parte del audio y la parte de Google Translate. Muy bien, vamos a revisar rápidamente la estructura de la semana. Esta no es. Para que tengan claridad en cuanto a cómo tienen que ser sus actividades de la presente semana. Y bueno, déjenme revisar por aquí rápidamente. Tengo un par de mensajes en plataforma. Ver que no sea alguna cuestión que por ahí... ok, si no es alguna cuestión de alguna persona que no puede entrar a la sesión, todo está en orden. Ok, entonces ya nos encontramos en la semana número 3, pero recuerden que para poder visualizar adecuadamente la semana número 3 tenemos que haber realizado ya lo que sería el cuestionario de permanencia estudiantil en Prepa en línea CEP. Entonces es importante que hagan este cuestionario, no les deberá de tomar más de 10 o 20 minutos el realizarlo. Y bueno, nos encontramos en la semana número 3, que corre desde este lunes 12 de septiembre y culmina este domingo 18 de septiembre. Y bueno, nos encontramos en Unit Number 3, Hobbies and Abilities. Siempre les invito yo a que revisen este elemento, The Guide, porque tendremos más claridad en cuáles actividades, cuáles recursos tenemos que considerar para poder hacer adecuadamente nuestras actividades. Por ejemplo, para la actividad integradora Number 5 se nos marcan estas actividades. Para la actividad integradora number 6 se nos marcan estas actividades, estos recursos para poderlo hacer adecuadamente. Tienen una actividad de habilidad socioemocional, así como un cuestionario socioemocional. Y tenemos un foro aprendiendo que sí me gustaría adelantarles que la participación ha sido muy baja en esta semana. Sí me gustaría que en estos días pueda repuntar la participación, que incluso sea más que en el foro aprendiendo de la semana 2, para que pues en este espacio ustedes aprovechen que puedan practicar
ya que sabe a través de la práctica que podemos ser expertos en el uso de la lengua inglesa. Entonces no desestimen esto. Como les comentaba, el día de mañana, al ser día feriado, no se nos pide a nosotros los asesores virtuales que nos conectemos a la plataforma, por lo cual ya establecí lo que sería el cierre de la semana y el cierre del foro. Pero a pesar de esto, yo por ahí me estaré conectando también el día el día viernes para revisar algunas actividades, así como el día sábado también para revisar algunas otras, ¿vale? Y cualquier cuestión emergente, pues yo me quedo por ahí pendiente. Entonces revisen a detalle este elemento, así como el vocabulario de la semana 3. Y bueno, los recursos van encaminados hacia lo que será el Simple Present Tense, can y can't, que es justo un elemento que vamos a revisar el día de hoy. Cómo establecer like, dislikes, hate and love. Cómo establecer cosas que nos gustan, que no nos gustan, que odiamos y que amamos hacer. Así como también los adverbs of frequency, esto también es muy importante. Y tenemos este foro aprendiendo que, como les comentaba, la participación ha sido muy baja en esta semana. Ya repuntó un poquito. Hace rato cuando establecí el cierre eran solamente 15 participaciones. Me queda claro que lo estoy cerrando un día antes de lo normal, pero aún así las participaciones eran bajas, ¿sí? Comparando con lo que sería los dos foros aprendiendo anteriores. Entonces yo les invito que lo que les resta de esta semana, que entren a dicho espacio y que puedan ustedes establecer diferentes participaciones. Recuerden que yo les establezco la pauta de cómo tienen que ser. Traten de adaptarla a sus características personales. Normalmente yo les hago una pregunta, respondan a esta pregunta, pero también háganse preguntas ustedes mismos a sus compañeros para establecer una sinergia en el foro. Es importante que se haga de esta forma, ya que pues no hay otra manera de practicar el idioma inglés, que sería a través de la repetición y estar practicando, ¿vale? Y bueno, también es importante considerar que se tienen que comunicar bajo un esquema de netiqueta adecuada. Recuerden que la netiqueta es la forma en la que nosotros nos comunicamos en ambientes virtuales. Muy bien, esto sería el foro aprendiendo. Y las actividades: actividad integrada number 5, applying for a job; number 6, finding a roommate. Tenemos la actividad formativa number 5, or daily routine; number 6, job abilities; and we also have a social emotional activity and a social emotional questionnaire. Entonces estas serían las actividades de la semana. Y tenemos un par de encuestas que son muy importantes para poder visualizar la semana número 4 del módulo, que sería la opinión sobre tu asesor virtual, sobre su servidor, y la opinión sobre el módulo 6. Entonces, para que puedan ver la semana número 4, es importante que realicen ambas encuestas, ¿vale? Muy bien, entonces esta sería la semana número 3 y voy a tomarme un pequeño momentito para aprovechar y pasar lista con las personas que están ahorita en sesión conmigo. Solamente tenemos a 3 personas en la sesión. Esperemos que se puedan conectar algunas otras. Se encuentra Adriana Muñoz Torres, muy bien. Perdón, es la sesión 6. Se encuentra también por aquí Isby, que solamente le faltan 2 sesiones más para poder tener los 10 puntos adicionales de 100. Y también se encuentra Mario Alfonso Villalobos, que está por aquí. Y también tiene todas las asistencias hasta ahorita. Muy bien, felicidades. Y bueno, traten de aprovechar estos espacios porque pues es donde podemos tener una interacción directa y que pueden establecer ustedes sus dudas para que traten de hacer lo mejor posible las actividades. Muy bien, voy a regresar a la presentación. Y bueno, los aprendizajes esperados es que en esta semana ustedes puedan obtener las nociones gramaticales y el vocabulario para expresar habilidades y las de otras personas, así como sus gustos o disgustos y de otras personas, y de igual forma describir actividades habituales o bien una rutina tanto de ustedes como de otras personas. El contenido programático: what can you do, qué es lo que tú puedes hacer; do you, does he, nos establece la pauta de cuándo tenemos que utilizar does, que como les comentaba hace rato, tenemos que utilizarlo en gran medida en la actividad integrada number 6, finding a roommate. Y tenemos también my daily routine, mi rutina diaria. Muy bien, vamos a revisar este pequeño elemento para poder tener nuestro Kahoot, en el cual nosotros tenemos que establecer lo que podemos hacer o bien lo que no podemos hacer con can y can't. Can't,
con la NT al final, claramente se utiliza para cosas que no podemos hacer, que no tenemos la habilidad de poderlo hacer. Ajá. Y la estructura es muy sencilla. Tenemos que poner en primer lugar lo que sería el sujeto, seguido de can o can't, y después lo que sería la habilidad. En este caso pues sería un verbo normalmente. Pero recuerden que con he and she necesitamos poner una S cuando estamos poniendo algo en el presente simple. Cuando utilizamos can o can't, no debemos de poner la S al final del verbo. Ajá. Hay que pensar que aquí viene ya la S, a pesar de que no la estamos viendo como tal, pero es importante que tengan claridad de que no es necesario poner la S cuando estamos conjugando con la tercera persona del singular. Ajá. Y bueno, pues así quedaría en positivo, y en negativo pues nada más tenemos que poner can't para algo que no tenemos la habilidad de poder hacer. Ajá. Y bueno, pues sería de esta forma. Les voy a invitar a que repitan después de mí para que sigamos practicando la pronunciación. I can speak English. You can speak English. He can speak English. She can speak English. We can speak English. They can speak English. Ajá. Entonces yo puedo hablar inglés, tú puedes hablar inglés, él puede hablar inglés, ella puede hablar inglés, nosotros podemos hablar inglés, ellos pueden hablar inglés. Y para algo que no tenemos la habilidad, con can't, la pronunciación sería la siguiente. I can speak Japanese, you can speak German, he can speak Swahili, she can speak Chinese, we can speak Portuguese, they can speak Italian. Yo no puedo hablar japonés, tú no puedes hablar alemán, él no puede hablar Swahili, ella no puede hablar chino, nosotros no podemos hablar portugués y ellos no pueden hablar italiano. Ajá. Y bueno, es muy sencillo este elemento. Nada más tenemos que cambiar can o can't, love, like, dislike, hate and love. Ajá. Para cuando tengamos que hacer las oraciones, pero ahorita estaremos viendo a detalle cómo lo tenemos que hacer en la actividad verbal number 5, applying for a job. Ajá. Bueno, muy bien. Vamos a realizar rápidamente el Kahoot, si nos va a dar tiempo. Déjenme entrar nada más a lo que sería la página. Déjenme déjenme irla abriendo para poder compartir con ustedes en pantalla y que se puedan unir. Denme un minutito en lo que se abre. Déjenme aquí nada más quitar esto. Y déjenme ver si tengo abierto. Sí, lo tengo abierto con mi sesión. Nada más que me lo abra y ahorita les puedo compartir el código que se puedan unir. Un momentito, que al parecer está lenta la página de Kahoot. Entonces vamos a jugar con do y does. Ajá. Con do y does. Recuerden que does se utiliza para he, she, it, y do se utiliza para el resto de los demás. Ajá. Entonces vamos a generar el link. Les recuerdo, para poder unirse necesitan ya sea aquí lo que sería se me fue la palabra, escanear este código QR. Ajá, o bien unirse a la página de kahoot.it y poner este pin 597-5556-597. Ajá. Entonces lo ponen y ya les va a pedir su nombre. Entonces vamos a ver si se pueden unir un par de personitas que están en sesión. Déjenme ponerles también en el chat el link directo para que puedan entrar también ahí a través de otra pestaña. Ajá. Entonces vamos, ya se pudo unir Mario, very good. Entonces recuerden, este Kahoot va a tratar sobre cuando tenemos que utilizar do y does. Ajá. Entonces damos un par de minutitos para ver si alguien más se puede unir, y si no se pueden unir pues no hay ningún problema, lo podemos hacer de lo que sería. Muy bien, ya se dio Adriana. Nada más si me puedes confirmar, Isby, si te vas a tratar de unir para esperarte.
Entonces espero un pequeño minutito. Ok, no te puedes unir, no pasa nada. Ahí tú puedes estar participando en el chat, ¿vale? Ok, entonces vamos a empezar. Recuerden, es el uso de do a does. Vamos a ver entonces cuándo se tiene que utilizar. Ok, entonces aquí tenemos el sujeto. They. Sería do a does. ¿Cuál de los dos sería? Do o does. Para los que están jugando, recuerden que tienen que elegir el color rojo con el triángulo o bien el color azul con el rombo. Entonces vamos a esperar un momentito. Entonces la correcta sería do, porque recuerden, does se utiliza para he, she, it. Ajá. Ok, vamos con la siguiente. Entonces aquí tenemos el sujeto. ¿Cuál será? Do, does. Tenemos el sujeto aquí. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Do o does. Sería does porque es con he. Ajá. Okay, el siguiente. Tenemos aquí el sujeto. Entonces sería do o does. Ajá. Sería do o does. ¿Cuál será? Aquí está el sujeto. Aquí está. Sería does. Ajá, porque recuerden, does se utiliza con he, she, it. Ajá. Vamos con la que sigue. Aquí tenemos el sujeto. Hay que identificar el sujeto. Entonces sería con do o does. No se dejen guiar por la imagen. Vean el sujeto. Aquí está. ¿Cuál sería? Do o does. Sería does. Ajá. Sería does porque sería con he, she, it. Ajá. Vamos por la siguiente. Aquí tenemos el sujeto. Sería do o does. Tenemos el sujeto. Recuerden. Does se utiliza con he, she, it. Entonces el resto se tiene que utilizar con do. Dando esta explicación, ¿cuál será la correcta? Sería do. Very good. Ajá. Well done. Vamos por la siguiente. Esta es un poco complicada. Vamos a ver si la atinan. Hay que identificar cuál es el sujeto en esta oración. ¿Cuál sería el sujeto? Ajá. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es el sujeto? ¿Sería singular o plural? Entonces, si es singular, ¿sería la tercera persona tal vez? ¿Cuál será la correcta? Do o does. Entonces, la correcta en este caso sería does, porque maestro, sea independiente de si es masculino o femenino, es algo singular. Entonces será la tercera persona del singular, por lo cual necesitamos utilizar does. Vamos por la siguiente. Aquí hay que identificar de nueva cuenta cuál es el sujeto de la oración. Una vez identificado, ¿qué es ese sujeto? Entonces, ya que lo identifican, sería con do o does. ¿Cuál será? Sería does, porque aquí el sujeto sería la escuela. Entonces, como la escuela es una cosa, necesitamos utilizar does, porque hay que recordar que it lo utilizamos para cosas o animales. Ajá. Vamos por la octava. Aquí, ¿cuál será? Do o does. Hay que identificar el sujeto. ¿Cuál será el que tenemos que utilizar? Ya por ahí tenemos una respuesta en el chat. Very good, thank you SB. Sería do, efectivamente, todos los tienen bien. Sería do porque sería con you. ¿Ah? Vamos con la siguiente. Que quiere identificar el sujeto. Entonces, ¿qué será? Do o does.
Vamos a ver qué selecciona. Sería de, very good, porque es con we. Entonces, como no es con he, she, it, sería con de. Y la última pregunta. Aquí hay que identificar el sujeto. ¿El sujeto cuál es? ¿Cuál sería el sujeto? Para poder identificar qué sujeto es y con esto determinar si tenemos que utilizar do o does. Entonces sería does. ¿Por qué? Porque amigo, sea independiente de si es hombre o mujer, sería una persona singular. La tercera persona al singular. Entonces, en este caso tenemos que utilizar does. Vamos a ver cómo quedó el podio. Por aquí pues no pudo participar Isby, pero pues también estaría en el podio. Bueno, yo este podio siempre lo veo como algo simbólico, porque todos estamos participando, todos estamos aprendiendo y enhorabuena y bien hecho para todos. Well done, Mario. Well done, Adriana. Well done, Isby. Muy bien. Vamos a regresar a ya lo que sería la segunda mitad de la sesión. Vamos a revisar la plataforma de nueva cuenta para analizar a detalle cuáles son las actividades integradoras que tenemos que hacer. Entonces, para la actividad integradora number 5, applying for a job. Bueno, si recuerdan, para establecerlo en un ejemplo de la vida cotidiana, si recuerdan, estábamos en una dinámica de búsqueda de trabajo en una empresa donde hablan inglés. Entonces, para que tengan claridad en cuanto a cuál es el proceso de reclutamiento, todo el proceso que tenemos que hacer, normalmente pues nos presentamos con la primera actividad, que sería My Curriculum Vitae, y después de esto, si nuestro perfil le es llamativo al empleador o bien al reclutador, nos suelen llamar para una entrevista, para explicar la dinámica de cuál sería el trabajo, identificar algunos elementos que tal vez no se incluyeron en el currículum, para ver si somos aptos e idóneos para poder hacer el trabajo de la vacante que hay. Y bueno, ¿por qué es importante identificar qué habilidades, qué nos gusta hacer? Porque, por ejemplo, si estuviéramos aplicando para una vacante en la cual tendrían que estar trabajando con animales, tal vez con lo que sería algún asistente de veterinaria, pues si no me gustan los animales, pues tal vez no me sentiría yo a gusto, no sería el candidato ideal para poder hacer ese trabajo. Y esto pues nos permite identificar qué habilidades tenemos para qué tipo de trabajos podemos nosotros aplicar. Entonces es importante enfocarlo justo a eso. Establecer en un contexto de una entrevista de trabajo qué habilidades, qué nos gusta hacer, qué no podemos hacer, qué odiamos hacer, qué amamos hacer, para poder aplicar justo al tipo de vacante que pueda ser llamativo para nosotros. Porque pues hay que recordar que hay un dicho que si trabajas y te desempeñas en algo que te gusta, no trabajarás un día de tu vida. Entonces hay que considerarlo, ¿vale? Y bueno, lo que necesitamos es establecer en claro con las nociones gramaticales cómo expresar habilidades con can y can't, cómo establecer lo que nos gusta y lo que no nos gusta con like, dislike, love and hate, leer textos sencillos en inglés, editar documentos en un procesador de textos, grabar un audio y lo que entregarán entonces serán 2 archivos, un documento redactado en un procesador de textos, así como un archivo de audio con la lectura de la información que se encuentra dentro del documento. Para poderlo realizar, necesitan dar clic aquí en donde dice Applying for a Job para descargar la plantilla con la cual van a estar trabajando. Y bueno, lo pueden trabajar ya sea en Microsoft Word o documentos de Google. Y se les pide que lean en voz alta las preguntas y respuestas del formato y que las graben en un audio. Consideren que su grabación dure 1 minuto y medio como máximo. Esta es una actividad muy corta, entonces considero que muchas personas van a poderlo leer antes del minuto y medio. Ya si llegan al minuto y medio y le quieren parar, ya con eso es suficiente. Pero si quieren leerlo todo, tomar un poco más de tiempo, no hay una penalización de mi parte. En cuanto al audio, si dura un poco más. Es importante que este audio copien la liga, la peguen dentro del documento y que tenga los permisos adecuados para que lo pueda escuchar. Se les pide que lo guarden con una nomenclatura que es justo la que tenemos aquí en pantalla. Se nos da un ejemplo y es importante evitar el uso de caracteres especiales en la nomenclatura, como por ejemplo tildes, diéresis, abreviaturas. Y en caso de que tengan 2 nombres, escribir solamente el primero.
se subirá a plataforma en el formato .doc o .docx para que yo lo pueda escuchar. Y bueno, se evaluará en base a esta rúbrica. Yo les invito a que la revisen por su cuenta para que traten de entregarlo en calidad de experto en los 4 criterios de desempeño: cognitivo, actitudinal, comunicativo y de pensamiento crítico. Ajá. Y bueno, estas serían las indicaciones. Vamos a revisar la plantilla con la cual van a trabajar. Y justo dejo abierto lo que sería la rúbrica para explicar algo a detalle, que ahorita voy a retomar. Ajá. Y bueno, pues esta sería la actividad integradora number 5, applying for a job. Y vamos a ver las instrucciones. Instruction: read and answer each question in the chart and add an image to illustrate each one. Lee y responde cada pregunta en la tabla y agrega una imagen para ilustrar cada respuesta. Entonces tenemos 6 preguntas y tenemos que dar 12 respuestas. Ojo, no se confíen porque por el formato que bajan, si no viene aquí con 1 o 2, sepan que tienen que dar 2 respuestas también en la pregunta número 6, ya que justo en la rúbrica se nos comenta esto. Entonces, para que tengan cuidado con eso y no desestimen ese elemento, que tienen que ser 2 respuestas en la pregunta número 6. Y bueno, entonces serían 6 preguntas por 2, serían 12. We have to give 12 answers. Y bueno, aquí se nos hacen las preguntas. What can you do? Write 2 abilities you can do. What can you do? Write 2 abilities you can't do. What do you like to do? Write 2 things you like. What do you dislike to do? Write 2 things you dislike. What do you hate to do? Write 2 things you hate. What do you love to do? Write 2 things you love. Entonces tenemos que dar 2 respuestas. Pero ojo, en las respuestas, den respuestas largas. No pongan solamente la habilidad o lo que les gusta o a manosear. Por ejemplo, esto sería incorrecto. Si ponen aquí esto, no me están dando una respuesta larga. Utilicen toda la estructura que revisamos con I can, I can't, I like, I dislike, I hate, and I love. Como por ejemplo, I can speak English. Y entonces, recuerden, todo esto se tiene que hacer en un contexto de búsqueda de trabajo en cuanto a lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que odian, lo que aman hacer, lo que pueden y lo que no pueden hacer en un contexto de trabajo, ¿vale? Y en esta parte tienen que poner una imagen para ilustrar justo lo que están considerando en dicha oración. Bueno, en cuanto a la imagen, yo les invito a que traten de entregar imágenes que no sean tan pesadas, porque si lo hacen de esta forma, al final se irá sumando al peso total del archivo. Y en plataforma tenemos un límite del tipo de archivo que podemos subir. Bueno, no del tipo de archivo, sino del tamaño del archivo, por lo cual nos lo estaría echando para atrás. Entonces es importante que traten de identificar imágenes que no sean tan pesadas. Justo el día de ayer les compartía la forma en la que lo pueden hacer buscando en Google. Buscar imágenes tamaño mediana o bien iconos, y por ahí una compañera de ustedes nos compartió que también lo pueden subir a Paint y guardarlo con cierto formato para que no esté tan pesado, ¿vale? Y bueno, finalmente aquí es donde va el link de su audio, y pues así de rápido. Esta es nuestra actividad integradora number 5, applying for a job. Les comentaba que si se aplican, yo creo que no les tomará más de 20 minutos, media hora para poder hacer su actividad. Esta considero que es la actividad integradora más sencilla, más rápida de todo el módulo. Entonces, para que pues sepan que no les va a tomar mucho tiempo. La actividad integradora number 6, finding a roommate, si es un poco más tardada, no es compleja por sí mismo, es más laboriosa, por lo cual les toma un poco más de tiempo hacerla, ¿vale? Entonces, me detengo un momento para ver si hay dudas o comentarios en cuanto a la actividad integradora number 5, applying for a job. Les invitaría a las personas que no tengan dudas que me comenten en el chat. Por aquí su compañera Adriana nos comenta: ¿las imágenes son una por pregunta o deben de ser 2 por pregunta? Serían más bien una por cada oración que estás dando, Adriana. Una para ilustrar esta y otra para ilustrar esta. Entonces serían en total también 12 imágenes, ¿vale? Bueno, pues tienen que poner algo alusivo en cuanto a la oración que están poniendo. Entonces espero haber resuelto tu duda, Adriana, y agradecería a las otras personas que me comenten que no hay dudas para poder continuar sin preocupación. Ok.
Entonces espero un momentito. Ok, Mario e Isby comentan que no hay dudas hasta el momento. Ok, muy bien. Les reitero, esta es una actividad muy sencilla, entonces no deberían de tener mayor problema. Voy a cerrar todas estas ventanas. Y vamos a analizar ahora la actividad integrada number 6, Finding a Roommate. Y bueno, para establecer en un ejemplo de la vida cotidiana, hay una actividad, hay una práctica más bien, que se suele llevar a cabo con mucha regularidad de aquellas personas que tal vez se fueron a vivir a alguna ciudad, que se fueron a vivir tal vez para estudiar o tal vez ya terminaron su carrera o por necesidad se tuvieron que cambiar a lo mejor a la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y pues estas ciudades son más caras, ajá. Son más caras que provincia, por la cuestión de, pues, de la demanda que existe de hogares y demás, ajá. Entonces, una práctica que se suele hacer para poder costear el vivir en este tipo de ciudades es vivir en conjunto con diferentes personas, lo que serían roomies. Ajá. Y bueno, esta práctica se utiliza también en muchas ciudades de otros países, como por ejemplo Nueva York, Londres, Los Ángeles, etcétera. Ajá. Y bueno, pues es justo con la finalidad de poder reducir los costos en cuanto a la renta de algún hogar. Ajá. Por lo cual, vamos a pensar que nosotros nos vamos a ir de intercambio a Canadá y que estamos buscando una persona con la cual compartir esta propiedad. Pero claramente tenemos que identificar a alguien con la cual sí seamos compatibles vivir. Ajá. Ya que, por ejemplo, si yo voy a ir a estudiar a Canadá, no puedo yo vivir con una persona que a lo mejor hace fiestas, que hace mucho ruido, que pone la música a alto volumen a altas horas de la noche, porque pues yo tengo que estar descansado para ir a las clases durante la mañana. Ajá. Entonces justo es la intención de poder conocer la rutina de otra persona para identificar si podemos vivir juntos. Lo que necesitamos entonces es las nociones gramaticales para expresar rutinas cotidianas con las preguntas del auxiliar does. Desde aquí se nos marca la importancia del auxiliar does, junto con los adverbios de tiempo, así como las nociones gramaticales y el vocabulario para escribir actividades habituales de otras personas, leer textos sencillos en inglés, editar documentos en procesador de textos, grabar un audio, guardar su información en la nube e identificar la rutina de otra persona. Lo que entregaremos entonces será un documento elaborado en un procesador de textos que incluirá la información sobre la rutina de alguien más y un archivo de audio con la lectura de la información elaborada dentro del documento. Lo realizarán dando clic en esta parte donde dice Find a Roommate para poder descargar la plantilla, y lo pueden trabajar ya sea en Microsoft Word o documentos de Google. Se leerá en voz alta las preguntas y respuestas de la explicación de la rutina de su posible compañero o compañera de cuarto y se grabará en un audio. Se les pide en este caso que su grabación dure 1 minuto y medio como máximo, pero yo les reitero que su audio dure como mínimo 1 minuto y medio. Ya si llegan al minuto y medio le pueden parar, pero si quieren seguirlo leyendo todo sin ningún problema lo pueden hacer. Se guardará su archivo dado en la nube, se copiará la liga la pegarán dentro del documento. Es importante que su archivo tenga los permisos para que yo lo pueda escuchar. Se les invita a respetar la nomenclatura, se les da un ejemplo. Y bueno, de nueva cuenta evitar el utilizar caracteres especiales en la nomenclatura, cargar su archivo a la plataforma y debe estar guardado en formato .doc o .docx para que yo lo pueda revisar, y se evaluará en base a esta rúbrica, la cual incluirá los elementos que yo consideraré. Les invito de nueva cuenta a que la revisen por su cuenta y traten de entregar en calidad de experto los 4 criterios de desempeño: cognitivo, actitudinal, comunicativo y de pensamiento crítico. Y bueno, pues siendo jueves 15 de septiembre del 2022, siendo las 4:39 de la tarde, tenemos 3 días y 7 horas para poder entregar nuestras actividades, por lo cual tienen tiempo más que suficiente para poderlo hacer. Mi invitación sería que traten de entregarlo de nueva cuenta antes del fin de semana, antes del sábado al mediodía, para yo poderlos evaluar, y que pues tengan el fin de semana libre, y que si se llega a presentar algún problema en plataforma, que se llegue a saturar, que no estén ustedes con el estrés de poder subir sus actividades, ¿vale? Y bueno, pues vamos a revisar lo que sería la actividad integradora number 6, Finding a Roommate. Vamos a leer las instrucciones. Instructions. Write 10 questions and the answers to know the routine of your possible new roommate. Escribe 10 preguntas y las respuestas para conocer la rutina de tu posible nuevo compañero o compañero de cuarto. Entonces son 10 preguntas y 10 respuestas. Son 10 preguntas y 10 respuestas.
Primeramente, ¿en base a qué pueden ser las preguntas? Pues en conocer la rutina de su compañero, saber a qué hora se levanta, a qué hora se va a dormir, a qué hora hace de cenar, conocer un poco en cuanto a los hábitos que tiene, si es una persona que limpia su cuarto, si suele tal vez limpiar los platos, si suele limpiar el baño, si tiene mascotas, etcétera. Todo esto con la finalidad de poder tener un contexto mayor de la persona y poder determinar si es una persona con la cual ustedes serían compatibles el estar viviendo. Entonces son 10 preguntas y 10 respuestas. Y aquí nos da unos ejemplos, pero ojo, aquí se nos marca la importancia de utilizar does. Nos da un ejemplo. What time does she have lunch? Aquí utilizando double questions y el uso de does, y recordar que solamente utilizamos one question mark, solamente utilizamos un signo de interrogación en el idioma inglés. Aquí nos comenta qué hora come él o ella. Y la respuesta: Samantha has lunch time at 7 o'clock. Samantha tiene su hora de lunch a las 7 de la mañana. Entonces aquí hay que pensar que estamos hablando con alguien y esta persona nos está hablando sobre él o ella. A qué hora come él o ella. Y nosotros le reportamos lo que son sus hábitos. Samantha tiene su hora de lunch a las 7. No es como que nosotros le estamos haciendo la pregunta directamente a él o a ella, y no es como que ella nos está contestando desde la primera persona. Se nos da otro ejemplo. Does she exercise regularly? ¿Se ejercita regularmente él o ella? Y aquí nos da una respuesta. Yes, she exercises regularly. Sí, ella se ejercita de manera regular. Y bueno, pues serían entonces 10 preguntas y 10 respuestas. Para después, el siguiente elemento nos pide lo siguiente. Write 5 sentences where you explain the routine of your possible roommate. Remember that you will use the structure of the third person. Use the adverbs of time, first, after, then, finally. Escribe 5 oraciones en las que explique la rutina de tu posible compañero de cuarto. Recuerda que usarás la estructura de la tercera persona. Usa los adverbios de tiempo, first, after, then, finally. Primero, después, entonces y finalmente. Entonces, se nos pide aquí de nueva cuenta la estructura de la tercera persona. Y nos da un ejemplo. Example. This is my possible new roommate, Samantha, and this is her routine. Esta es mi posible compañera de cuarto, su nombre es Samantha, y esta es la rutina de ella. Para ella sería her y para él sería his. First, she gets up at 6 in the morning. After, primero, ella se levanta a las 6 de la mañana. Después, y aquí estamos utilizando la estructura de la tercera persona del singular. Entonces aquí es donde tenemos que establecer la rutina de nuestro posible compañera o compañero de cuarto. Finalmente, en este espacio es donde se pone el link de su audio. Recuerden que debe tener los permisos adecuados para que lo pueda escuchar. Y pues listo. Esta sería la actividad integradora number 6, Finding a Roommate. Me detengo para poder ver si hay dudas en cuanto a la actividad o bien sobre alguna otra cuestión que quieran revisar. Entonces agradecería si me comentan que no hay dudas en caso de no haberlas, para poder pues ya prácticamente estar cerrando la sesión. Les comento, sí, efectivamente esta actividad es un poco más tardada, un poco más laboriosa, pero no complicada por sí misma. No es complicada, es solamente que tengan en claro cómo establecer preguntas con does para la tercera persona del singular y cómo establecer respuestas con la tercera persona del singular. Ok, reviso el chat. Adriana comenta que no hay dudas. Isby comenta que no hay dudas. Mario comenta que no hay dudas. Excelente, me da mucho gusto. Y bueno, vamos a regresar. Bueno, pues ya se estableció el último espacio de dudas y preguntas. Pues prácticamente ya podemos cerrar nuestra sesión. Yo les agradezco de verdad a las personas que me acompañaron, a Adriana, a Isby, a Mario, y a todas las personas que me han dejado una retroalimentación en lo que sería la opinión sobre su servidor. Me siento yo muy halagado con la percepción que tienen algunas personas. Esto me invita a seguir mejorando, a poder aprender más de ustedes, porque pues definitivamente uno sigue aprendiendo más de ustedes. Entonces yo agradezco a Adriana, a Isby, a Mario, a todas las personas que se tomaron el tiempo para ver la sesión grabada. Recuerden que estos espacios son para ustedes. Traten de pues
de conectarse cuando estén con sus diferentes asesoros virtuales. Ya estamos más cerca, cada vez más cerca de poder concluir el módulo número 6. Les sigo invitando a que se enfoquen ahora al módulo 7. Ya la siguiente semana tenemos nuestro último par de sesiones de espacios abiertos con su servidor. Ya estas, salvo cualquier indicación, pero no debería de haber alguna que cambie la dinámica, se van a hacer los días miércoles y los días viernes. Entonces estamos cada vez más cerca de poder culminar nuestro módulo. Han trabajado muy bien, sigan trabajando de igual forma y pues nos estaremos viendo la siguiente semana. Yo por ahí estaré pendiente de la plataforma. Muchas gracias a todos. Thank you everyone for being here with me. Keep working on. You're doing great. Yeah, I know that you're gonna do fine on this week. We have one more week so we can finish the work we are doing in module number 6, so you can start focusing on the module number 7. So keep working on. You're doing great. You're gonna do fine. So I will see you next week. Thank you everyone. See you later. Goodbye. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente fin de semana. Goodbye.